Bueno, vamos a hablar entonces acerca de los niveles de organización de los seres vivos. Cuando hablamos nosotros de los seres vivos, entonces, si vamos a, hablar del tema de la organización de cada individuo, entonces tenemos que iniciar de cómo empieza la formación de cada ser vivo, ¿no? Como tal. Entonces, en ese caso lo vamos a dividir en tres niveles de organización. Un nivel químico, un nivel biológico y un nivel ecológico, ¿no? El nivel químico y biológico puede pertenecer a un solo individuo, pero cuando yo hablo de nivel ecológico ya hablo de más de un individuo como tal, ¿no? Bien, vamos a iniciar por acá. Entonces, si hablamos nosotros a nivel químico, la parte más pequeña químicamente que forma nuestro organismo, entonces hablamos de una parte subatómica. En esta parte subatómica hablamos de todas las partículas subatómicas que hay. Hablamos de los protones, los neutrones, los electrones, los quarks como tal. Entonces, esa sería la parte subatómica. Cuando hablamos de el nivel atómico, en ese nivel químico, de esa parte atómica como tal, es cuando ya hablamos de cada uno de los elementos que forman parte de los seres vivos. Entonces podríamos hablar en ese caso de bioelementos. Hablamos, por ejemplo, del carbono, del oxígeno, del hierro, del hidrógeno, del nitrógeno, entonces los átomos que forman parte de los seres vivos. Entonces ellos estarían a nivel atómico como tal. Luego hablaríamos de la parte molecular. En esa parte molecular podríamos hablar nosotros en el caso de las glucosas, los aminoácidos, los ácidos grasos, es decir, cuando esos átomos se unen y empiezan a formar algunas moléculas como tal. Y luego hablaríamos a nivel químico también de la parte supramolecular, cuando yo hablo, por ejemplo, de la unión de varios aminoácidos para formar proteínas, de la unión de varias glucosas para formar los carbohidratos, o glúcidos, o cuando hablo de la unión de varios ácidos grasos para formar los lípidos, o de varios nucleótidos para formar los ácidos nucleicos, llámese ADN o ARN. Entonces, ese sería a nivel químico la parte supramolecular. Cuando yo ya tengo esas moléculas como tal, yo ya tengo proteínas, yo ya tengo carbohidratos, yo ya tengo lípidos, esas sustancias se pueden empezar a unir, empiezan a formar de esta manera las células como tal. Entonces hablamos el nivel celular. Cuando yo tengo muchas células que tienen las mismas características y las mismas funciones, entonces esas células se unen, cuando tengo muchas células empiezan a formarme tejidos, entonces hablamos de esta parte tisular o los tejidos como tal. Si yo hablo de muchos tejidos que se empiezan a unir, empiezan a formarme los órganos, entonces, bueno, aquí en la parte de tejidos podríamos hablar nosotros a nivel de tejido nervioso, tejido muscular, tejido óseo como tal, en fin, cuando ya tengo varios tejidos y se unen varios tejidos con diferentes funciones, empiezan a formar lo que nosotros conocemos como órganos. Y cuando tengo diferentes órganos con diferentes funciones, pero que tienen un trabajo en común, hablamos de la organización de los sistemas. Y cuando tengo diferentes sistemas que tienen diferentes funciones como tal, pero un fin común, hablamos de la formación de un individuo, ¿no? Entonces, aquí lo tenemos un poco más en detalle, ¿no? El nivel químico, Que eres por tu exposición, por que tu sería la pelo. parte de las partículas subatómicas en ese caso, hablaríamos acá a nivel químico, las partículas subatómicas, los protones, electrones, neutrones, quarks, como tal. Si tenemos varias partículas subatómicas, entonces ya sabemos que vienen a formar lo que son los átomos, o en ese caso los bioelementos, carbono, hidrógeno, nitrógeno, bueno, en fin. Luego tendríamos nosotros la unión de varios de esos átomos, nos vienen a formar las moléculas. Entonces hablamos de la glucosa, hablamos de la molécula de agua, eh, hablamos del dióxido de carbono, los aminoácidos, como les decía, los ácidos grasos o los nucleótidos. Y luego vienen a formar la parte supramolecular, que serían las proteínas, los lípidos, es decir, cuando tengo muchos aminoácidos unidos en cadena y me van a formar las proteínas. Cuando tengo muchas glucosas unidas a nivel de cadena y me forman los carbohidratos o glúcidos, ¿no?
Cuando tengo muchos nucleótidos y me forma, por ejemplo, los ácidos nucleicos, el ADN o el ARN. Entonces, esa sería esa parte a nivel químico. Cuando hablamos de la parte del nivel biológico, como les decía ahorita, entonces, cuando tengo muchas moléculas, proteínas, lípidos, carbohidratos, entonces empiezan a formar lo que es la parte de las células como tal. Y ya tiene una función específica, ¿no? Hablamos en ese caso de, por ejemplo, células, por ejemplo, los osteocitos. Si tengo osteocitos, osteoblastos y osteoclastos, que son células de los huesos, entonces vienen a organizarse muy bien, tienen la misma función y la misma característica. Si tenemos miocitos, que son las células del tejido muscular, si hablamos de glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, entonces hablamos de células a nivel sanguíneo, ¿no? Entonces, si hablamos de la unión de osteocitos, osteoblastos y osteoclastos, que son células del tejido óseo, pues nos vienen a formar eso, tejidos, el tejido óseo. Si yo hablo de miocitos, muchos miocitos nos vienen a formar lo que es el tejido muscular. Si hablo de los glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, entonces nos vienen a formar el tejido sanguíneo. En los adipocitos que nos vienen a formar el tejido adiposo o la parte grasa de nuestro cuerpo como tal. Entonces, cuando ya hablamos de tener diferentes tejidos, por ejemplo, tejido epitelial, tejido conectivo, tejido sanguíneo, entonces yo ya puedo hablar que se está formando un órgano. Puede ser la piel. La piel es un órgano que está formado por tejido adiposo, tejido conectivo y tejido epitelial. Bien, ese sería un órgano. Si yo hablo del corazón, el corazón está formado por tejido muscular, tejido conectivo, tejido epitelial, el tejido sanguíneo como tal. Entonces, esos vienen a formar la unión de varios tejidos, la unión de varios tejidos diferentes con diferente función, nos vienen a formar lo que son los órganos. Entonces, yo hablo de órganos, por ejemplo, el corazón, las venas, las arterias, los capilares, el estómago, el esófago, el intestino delgado, intestino grueso, en fin, eso sería otros, cada uno de esos es un órgano como tal. Podríamos hablar, por ejemplo, de pulmones, la tráquea, los bronquios, los bronquiolos, cada uno de ellos viene a ser un órgano que está formado por diferentes tejidos. Pero ahora vamos a la siguiente parte. Si yo tengo la unión de varios órganos diferentes que tienen diferente función, pero tienen un trabajo en común, por ejemplo, el corazón, las venas, las arterias y los capilares son órganos diferentes. Cada uno de esos órganos tiene una función totalmente diferente, pero en conjunto hacen un trabajo en común. Y en ese caso, ellos vienen a formar un sistema que sería el sistema circulatorio. Bien, igual ocurre, por ejemplo, a nivel del tracto digestivo. Si yo hablo de la boca, los dientes, el esófago, la orofaringe como tal, el esófago, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso, cada uno de estos, hablamos de órganos diferentes, pero en ese caso tienen un trabajo en común. El trabajo es formar y forman a su vez un sistema, que en ese caso sería el sistema digestivo. Pero cuando yo tengo diferentes sistemas, sistema circulatorio, sistema sanguíneo, perdón, sistema circulatorio, sistema digestivo, sistema respiratorio, sistema urinario, endocrino, nervioso, bueno, ya estamos formando un individuo. Un individuo es el que representa a una especie. Entonces puedo hablar de un humano, un animal, no sé, hablemos de un perro, por ejemplo, hablemos de una planta. Entonces, esos ya serían individuos como tal, ¿no? Bien. Cuando tengo diferentes individuos, perdón, sí, varios individuos, más bien, no hablemos de diferentes individuos, sino varios individuos que pertenecen a la misma especie, hablamos de una población. Entonces, la población está formada por muchos individuos de la misma especie que viven en un determinado lugar. Esos serían poblaciones. Entonces, hablamos, por ejemplo, aquí de un cardumen de peces, entonces hablamos de muchos peces, pero que tienen la misma característica. Pensemos, por ejemplo, las sardinas. Entonces,
todas son sardinas y todas, ahí hablamos de una población de sardinas. Bueno, podemos hablar de un cardumen, podemos hablar de una manada, por ejemplo, si hablamos de los leones como tal. Bien, cuando, cuando tengo diferentes poblaciones, piensen ustedes que tenemos, por ejemplo, una población de, no sé, de ballenas, una población de delfines, una población de medusas, una población de, no sé, otro pez, otro animal acuático. Entonces pensemos, por ejemplo, no, que hablemos más bien de otro tipo de organismos a nivel acuático, entonces hablemos de los pulpos o las medusas, ya hemos hablado. Entonces ya cuando tengo, y todos viven en el mismo lugar, hablamos de una comunidad. ¿Listo? Entonces la comunidad están formados por diferentes poblaciones, pero que viven todas en el mismo lugar y se relacionan entre sí. En ese caso, perdón, en ese caso podemos también decir que cuando tenemos en una comunidad diferentes comunidades que vienen a estar organizadas, diferentes comunidades que vienen a estar organizadas no en el mismo hábitat, pero en un lugar que tenga unas características similares, hablamos de los ecosistemas. Y cuando hablamos de todos los ecosistemas aquí en la parte donde hay vida o en la zona a nivel de la Tierra donde hay vida, entonces decimos que vienen a formar lo que es la parte de la biosfera. Y estos niveles, estas cuatro partes nos vienen a formar nuestro nivel ecológico como tal. Bien. Bueno, vamos a continuar acá. Entonces, estos son los niveles de organización de los seres vivos. Aquí esta sería como la parte inicial para un individuo como tal, ¿no? Átomos, moléculas, células, tejidos, órganos y sistemas. Vamos de lo pequeño a lo grande, ¿no? Aquí nos faltaría en ese caso el nivel ecológico como tal. Bien, y vamos a iniciar entonces, ahora, vamos a ver algo relacionado con este tema. Dentro del universo, la materia se encuentra organizada en diferentes grados o niveles. Cada uno de estos niveles posee características propias y está ordenado con base en el tamaño y la complejidad de la materia. A esta clasificación se le conoce como los niveles de organización de la materia. En el nivel más pequeño se localizan las partículas subatómicas denominadas electrones, protones y neutrones, las cuales conforman a los átomos. Los átomos forman elementos. Los elementos forman compuestos. Los compuestos forman células. Las células forman tejidos. Los tejidos forman órganos. Los órganos forman aparatos y sistemas. El conjunto de aparatos y sistemas forma al individuo. Los individuos forman poblaciones. Las poblaciones forman comunidades. Las comunidades están dentro de los ecosistemas. Los ecosistemas forman parte de la biosfera. La biosfera está en la Tierra. Vayamos en reversa y con un poco más de calma. En la Tierra está la esfera de la vida, a la cual se le denomina biosfera. La biosfera es la capa que cubre la superficie de nuestro planeta. Está formada por la litosfera o tierra firme, la hidrosfera donde están los lagos, ríos y mares, y por una parte de la atmósfera. Dentro de la biosfera se localizan los diferentes ecosistemas. Algunos ecosistemas son la selva, la sabana, la tundra, el bosque húmedo de altura y el desierto. Dos tipos de factores conforman los ecosistemas, los factores bióticos y los factores abióticos. Entre los factores abióticos está el medio ambiente. Mientras que los factores bióticos se encuentran primordialmente en los seres vivos. Un factor biótico, por ejemplo, es la comunidad. Por comunidad se entiende el conjunto de poblaciones de diferentes especies que viven en un área determinada e interactúan entre sí. De esta manera podemos hablar de la comunidad de plantas en un jardín,
de la comunidad de mamíferos en un bosque o de la comunidad de seres vivos de un arrecife. A diferencia de las comunidades, las poblaciones están integradas por individuos de una misma especie. Ese es el principal rasgo distintivo entre comunidad y población. En la comunidad hay individuos de diferentes especies, mientras que en la población los individuos pertenecen a una sola especie. Algunos ejemplos son la población de ratas, la población de patos silvestres, la población de maíces o la población de jacarandas. Ahora, justo en este momento, creo que es importante definir el concepto de especie. Una especie es un conjunto de seres vivos parecidos entre sí o con las mismas características. Cuando los miembros de una especie se reproducen, sus hijos son fértiles. Esto quiere decir que los hijos podrán tener a su vez más hijos. A una especie la integran un conjunto de individuos. Los individuos están formados por sistemas y aparatos. Entre los sistemas se encuentran el sistema circulatorio, el sistema nervioso, el sistema muscular y el sistema óseo. Entre los aparatos tenemos el aparato digestivo, el aparato respiratorio y el aparato reproductor. Una característica de los aparatos y sistemas es que son un conjunto de órganos que realizan una misma función. En otras palabras, tanto los sistemas como los aparatos están formados por órganos. Algunos órganos de los animales son el estómago, el músculo, el corazón y los huesos. Entre los seres vegetales existen órganos también. Por ejemplo, la raíz, el tallo y la hoja de una planta son órganos. Un órgano resulta de la unión de diferentes tejidos. De hecho, un órgano es un conjunto de tejidos que realizan una función determinada. Estos tejidos son el tejido nervioso, el tejido circulatorio, el tejido muscular, la epidermis y la dermis. Los tejidos están compuestos por células que se encuentran reunidas y realizan un trabajo común. La célula es la unidad de la vida. Con ello nos referimos a que todo ser vivo está formado por células. Algunos seres, como los microorganismos, tienen una sola célula. En cambio, otros tienen millones de ellas. Entre las células más comunes de los seres vivos se encuentran la célula nerviosa, la célula epidérmica y la célula muscular. A la célula la forman dos tipos de compuestos, los compuestos orgánicos y los compuestos inorgánicos. Los compuestos orgánicos son las biomoléculas. Ya las conoces, basta que recuerdes sus nombres: carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Entre los compuestos inorgánicos se encuentran el agua y las sales minerales. Tanto los compuestos orgánicos como los inorgánicos se hallan conformados por los elementos que encontramos en la tabla periódica. El carbono, el nitrógeno, el azufre y el cadmio son algunos elementos. Ahora bien, todo elemento está formado por átomos. Un átomo, como sabes, es la unidad mínima de la materia, y la materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. Sin embargo, los átomos a su vez se encuentran integrados por partículas subatómicas a las cuales se les conoce como protones, electrones y neutrones. Al interactuar entre sí, las partículas subatómicas dan origen a los átomos.
Bueno, perfecto. Entonces, esa prácticamente es el resumen prácticamente de todo lo que habíamos trabajado en torno a lo que eran los niveles de organización de los seres vivos. ¿Listo? Y ahora vamos a iniciar como ya vimos nosotros la parte de los átomos, la parte de las moléculas, vamos a iniciar con este nivel, con la parte celular como tal. Entonces, vamos a empezar a trabajar acerca del tema de la célula como tal. Parte fundamental o unidad fundamental de los seres vivos, ¿no? Entonces, decimos que la célula es la unidad estructural funcional y de origen de los seres vivos, capaz de actuar de manera autónoma. Una célula funciona por sí sola, ¿no? ¿Por qué decimos que es la unidad estructural? Porque a partir de una célula se pueden formar diferentes estructuras. Es más, podemos hablar de una estructura como en los tejidos, como lo acabamos de ver, y luego los tejidos formando los órganos y los sistemas y en un individuo como tal. Es decir, todo lo que forma nuestro cuerpo como tal está basado en las células. Esa es su unidad fundamental, la parte celular. Bien, entonces decimos que es una unidad estructural. ¿Por qué? Porque forma estructuras a nivel de un individuo como tal, ¿no? Funcional, ¿por qué? Porque la célula realiza, una sola célula puede realizar muchísimas funciones. ¿Como cuáles? Una célula es capaz de respirar, una célula es capaz de alimentarse, una célula es capaz de reproducirse, una célula es capaz de eliminar lo que no le sirve, es decir, realiza absolutamente todas las funciones vitales, una sola célula, ¿no? Y también es una unidad de origen por lo que les decía, no es capaz de reproducirse, es capaz de poder originar una nueva célula. Una célula puede originar otra célula. Entonces, por eso decimos que la célula es la unidad fundamental de los seres vivos. ¿Por qué es fundamental? Porque puede formar estructuras, realiza funciones y puede dar origen a otras. Muy bien. Si hablamos nosotros de la organización de una célula o de las partes de la célula, podemos decir que está formada primero que todo por una membrana celular, un citoplasma y un núcleo. Pero todas las células no tienen núcleo. Si yo hablo de algunos organismos unicelulares como las bacterias carecen de núcleo, no lo presentan. Bien, vamos a ver entonces cada uno de los organelos celulares. Bien, esta sería una célula, pero en este caso, si hablamos de esta célula aquí estaría partida por la mitad. Aquí es como si la hubiéramos tenido completa y lo hubiéramos partido por la mitad para poder ver cómo es el interior de ella, ¿no? Aquí encontramos todos estos organelos celulares. Entonces, vamos a ver cuáles son primero las tres partes principales de la célula. Decíamos que tiene una membrana celular. En la membrana celular encontramos unas partes que son los poros y los cilios. Vamos a revisar. Esta parte externa de acá, que vemos aquí como de un color, bueno, como grisáceo, como beige, esta es la membrana celular, es la que nos cubre toda la célula completamente, ¿no? Bien, esta membrana celular aquí presenta una serie de pequeños orificios muy pequeños y se llaman los poros. Y algunas células presentan aquí a nivel de la membrana celular unas pequeñas vellosidades y a esos vellosidades los llamamos microfilamentos o los podemos llamar también cilios como tal. Entonces, aquí a nivel de la membrana celular encontramos lo que son los poros y los cilios. Los cilios son las microvellosidades que encontramos dentro de la membrana celular. Luego encontramos el citoplasma. ¿El citoplasma cuál es? Es toda esta parte interna que tiene la célula, toda la parte interna, absolutamente. Entonces lo que vemos aquí como de un color amarillito, como beige, ese es el citoplasma. ¿Cuál es la función del citoplasma? La función del citoplasma es sostener todos los organelos celulares y allí encontramos a todos estos organelos. ¿Cuáles son esos organelos? Vamos a iniciar por acá. Esta que viene a ser una mitocondria, encontramos a este que es un retículo endoplasmático liso, pero a la vez tenemos este que está acá que es un retículo endoplasmático rugoso. ¿Por qué se le llama retículo endoplasmático rugoso? Porque tiene una serie de punticos.
él da origen a estos organelos celulares que son como punticos, y a estos ya los conocíamos, se llaman los ribosomas. Ya habíamos hablado de ellos cuando hablábamos del ARN. Entonces, dentro del citoplasma podemos encontrar mitocondrias, esta mitocondria aquí también está partida por la mitad, y podemos encontrar los el retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso, y estos punticos que están acá, que son los ribosomas. Encontramos también cerca al núcleo a estos que son los centriolos. Ahorita vamos a hablar de las funciones. Normalmente tiene una característica redonda, su forma es esférica y se llaman las vacuolas. Hay otros que tienen forma de bastoncito. Viene a ser como forma de bastón y se llaman los lisosomas, y que tienen una función importantísima porque son defensa de nuestra célula, ¿no? Actúan como defensa a nivel de la célula y ayudan en la digestión celular. Este que está acá, que también es como un juego de membranas, se denomina el aparato de Golgi. El aparato de Golgi tiene una función específica de almacenar sustancias, al igual que las vacuolas. Este tiene una función de almacenamiento, al igual que los plastidios, que no los veo por aquí. Pero luego vamos a hablar de los plastidios. Bien. Aquí también encontramos esta parte central de la célula, que es el núcleo. En el núcleo está rodeado por una capa que es una membrana nuclear. Y aquí en la membrana nuclear, que es esta, encontramos estos orificios pequeñitos que se llaman poros y permiten el intercambio de sustancias entre el citoplasma y el núcleo. Y encontramos acá esto que es como un cordoncito muy enredadito, se llama la cromatina, que más adelante, cuando empieza la reproducción celular, va a formar los cromosomas. Entonces, esto es lo que encontramos aquí a nivel del núcleo. Vamos a revisarlo acá. En el citoplasma, como les había dicho, encontramos la mitocondria, el retículo endoplasmático liso, el retículo endoplasmático rugoso, ribosomas, lisosomas, el aparato de Golgi, el centriolo, centrosoma, la vacuola. Bueno, y en las células vegetales hablamos de los cloroplastos, o los plastidios, se les llama a nivel general. Y a nivel del núcleo encontramos lo que es la membrana nuclear, el nucleolo, la cromatina, que luego nos viene a formar los cromosomas, y encontramos los ácidos nucleicos, el ácido desoxirribonucleico y el ácido ribonucleico como tal. Y vuelvo a recordarles algo que les dije al comienzo. No olviden que todas las células no tienen núcleo. Hay unas células que carecen de esta parte del núcleo. Pero, por ejemplo, si la célula no tiene núcleo, quiere decir que no tiene membrana nuclear, no tiene nucleolo, pero puede llegar a tener cromosomas dispersos por el citoplasma y tiene ADN y ARN que están dispersos en el citoplasma. Bien, bueno, aquí encontramos nuevamente algunos organelos celulares y aquí vamos a encontrar cada organelo, la característica principal y su función principal. Primero que todo, quiero que hagamos énfasis aquí en esta primera parte. Esta primera parte es la membrana celular. Vamos a observarla en detalle. La membrana celular está formada por dos capas de lípidos. Esto que ustedes ven aquí como redonditos son lípidos. Recordemos que los lípidos eran las grasas, ¿no? Entonces, aquí ya vemos la composición química de la membrana celular para poder entender eso, ¿no? Está formada por una y dos capas de lípidos y esta que son las proteínas. Y esto es lo que nos permite dentro de una célula que entren sustancias o que salgan sustancias. Pueden hacerlo aquí a través de la membrana celular o a través de las proteínas. Bien, entonces vean aquí la membrana celular sería esto azulito. Bien, así sería internamente cómo estaría constituida, ¿no? Y aquí encontramos, vean las microvellosidades o los microfilamentos que vienen a formar los cilios. Vuelvo y le repito, no todas las células tienen cilios, algunas lo poseen. Y estos orificios también que están dentro de, aquí a nivel de la membrana celular, y son los poros, ¿no? Que permiten el intercambio de sustancias. Bien. ¿Cuál es la característica principal? Entonces aquí vamos a decir que la característica principal de la membrana celular es que lo conocemos como la bicapa lipídica. ¿Por qué se le dice bicapa lipídica? Porque tiene dos capas de lípidos
y además tiene proteínas. Muy bien, ¿cuál es la función de la membrana celular? Permite la entrada y salida de sustancias de la célula, protege la célula y además de eso le da forma a la célula. Ya vamos a ver más adelante que todas las células no van a ser esféricas, algunas tienen una forma totalmente diferente. Bien, ¿para qué sirven los poros? Primero que todo vamos a ver cómo son los poros. Los poros son pequeñas aberturas que se encuentran aquí a nivel de la membrana celular y su función principal es permitir la entrada y salida de sustancias de la célula. A eso se le llama la permeabilidad selectiva. ¿Por qué? Porque permite que unas sustancias entren y otras no. Que unas sustancias también permite que ¿El mismo unas funciona de la sustancias... piel? Dime. Que tiene el mismo funcionamiento que la de la piel. Perfecto, sí, más o menos es como los poros de la piel, sí, exactamente, más o menos cumplen la misma función, sí, señor. Entonces, permite que unas sustancias entren y otras no, y que unas salgan y otras no. Entonces, a eso lo llamamos la permeabilidad selectiva. Hablamos de los cilios, que son estos que les había mostrado aquí en la parte inicial, ¿no? Son microvellosidades, son microfilamentos. Aquí también lo podemos relacionar como si comparáramos la parte de los vellitos de la piel, ¿no? Presentes a nivel de la membrana celular de algunas células, no todas lo tienen, ¿no? ¿Para qué sirven los cilios? Permiten la locomoción de la célula, es decir, que la célula se mueva. Y en algunas células ayuda a capturar el alimento, ¿no? Si nosotros hablamos, por ejemplo, del espermatozoide, el espermatozoide tiene un flagelo o una cola que viene a ser como una especie de cilio, ¿no? ¿Qué hace? Permite que el espermatozoide se mueva, eso es. El citoplasma. Si yo hablo de que todo esto es la membrana celular, aquí tendríamos los cilios, esta parte interna, toda la parte interna de la célula es el citoplasma. Tiene una característica como coloidal, como gelatinosa, ¿no? Como coloide. ¿Por qué tiene esa característica? Porque tiene muchísimos nutrientes, es muy rico en nutrientes, proteínas, glúcidos, en fin. ¿Cuál es la función principal del citoplasma? Bueno, primero almacenar los nutrientes y sostener todos los organelos celulares. En el citoplasma vamos a encontrar estos organelos. Hablamos de la mitocondria, que generalmente tiene una función, es un cuerpo así como alargadito en forma de bastón. Aquí esta mitocondria nuevamente está partida por la mitad para poder ver la estructura interna que está formada por membranas. Entonces aquí nos dice que está formada por una doble membrana internamente. ¿Cuál es la función esencial de la mitocondria? Es la encargada de la respiración celular. ¿Qué quiere decir? Que aquí es donde se genera el intercambio de oxígeno y de dióxido de carbono. ¿Para qué? Para poder producir ATP o molécula energética, el adenosín trifosfato. El retículo endoplasmático rugoso ya les había enseñado que era este que teníamos acá, este que tenía unos organelos que son como punticos, el retículo endoplasmático rugoso. Bien, ¿cuál es la función principal del retículo endoplasmático rugoso? Bueno, la característica, más bien primero, está formado por varias membranas en forma de sacos o de red, y aquí contiene los ribosomas. ¿Cuál es la función principal? Fabricar ribosomas y transportar sustancias dentro de la célula. Entonces, el retículo endoplasmático tiene una función de transporte. La mitocondria realiza la respiración. El retículo endoplasmático hace el transporte de sustancias. ¿Listo? El liso, que tiene una característica, como su nombre lo indica, lisa, no presenta ribosomas como tal, pero sí tiene esa forma de sacos o de membranas en forma de red. ¿Cuál es la función principal? También, al igual que este, transporta sustancias dentro de la célula, pero el retículo endoplasmático liso fabrica grasas o lípidos y además de eso ayuda a neutralizar todas las sustancias venenosas que pueden ingresar a la célula. ¿Por qué? Porque él también ayuda a fabricar lisosomas, que más adelante vamos a ver. Aquí los vamos a encontrar a los lisosomas. Primero hablemos de los ribosomas. Ya habíamos hablado de algo de eso cuando hablamos del ARN. Son organelos o estructuras esféricas que se encuentran en el citoplasma o en el retículo endoplasmático rugoso. ¿Cuál es la función principal? Fabricar proteínas. Esa es la función específica de los ribosomas.
Bien, nosotros producimos o ayudamos, nuestro organismo fabrica algunas proteínas, otras las podemos incorporar, ¿no? A través del alimento. Los lisosomas son unos organelos, aquí se ven como esféricos, pero en realidad no son tan esféricos, tienen forma como de un bastoncito, son más alargaditos. Bien, ¿cuál es la función de ellos? Primero, ayudan en la digestión celular, es decir, desdoblan grandes moléculas o rompen moléculas grandes, macromoléculas, y las vuelven moléculas sencillas. ¿Para qué? Para que sean de fácil digestión. Y otra función principal de los lisosomas es que ayudan a defender a la célula, es decir, cuando llega algún tipo de sustancia que puede dañar a la célula, entonces automáticamente el lisosoma entra a defenderlo y a destruirlo, por eso es la función digestiva, ¿no? O de degradación. Vamos a hablar del aparato de Golgi. Les había dicho que el aparato de Golgi estaba constituido por membranas o sacos aplanados, así de esta manera se presenta. ¿Cuál es la función principal? Almacenar sustancias. Y aquí se fabrican los lisosomas. Ay, yo les había dicho que se fabricaban en el retículo endoplasmático. No, mentiras. Es acá en el aparato de Golgi. Qué pena con ustedes. Fabrican los lisosomas. Bien. Los centriolos, estos que ustedes ven aquí, alargaditos, pero cuya parte, la parte la parte como frontal, llamémoslo así, tiene una forma como de estrella, ¿no? Primero que todo, los centriolos o centrosomas se encuentran cerca al núcleo, se encuentran en las células animales y su función principal es trabajar durante la reproducción celular, es decir, cuando la célula va a reproducirse o va a dar origen a otra célula, el centriolo ayuda a formar una partecita de la estructura interna de la célula que se llama el uso acromático. Tenemos las vacuolas, que son organelos que tienen forma ovalada o circular. Hay unos que son más alargados, sobre todo a nivel de las células vegetales. Y la vacuola tiene como función principal almacenar sustancias que entran a la célula. Puede almacenar sustancias nutritivas o puede almacenar sustancias de desecho para luego sacarlas de la célula, ¿no? Entonces, puede tener esa doble función. Los cloroplastos dentro de las células vegetales solamente, a nivel de los animales no hay cloroplastos, tienen una forma de disco y su función principal es almacenar un pigmento que se llama la clorofila. Y ese pigmento es el que nosotros conocemos que le da el color verde a las plantas. Bien, eso todo a nivel del citoplasma, ¿no? Bien, vamos a hablar entonces a nivel del núcleo que vamos a encontrar. Vean aquí la célula. Esta sería la célula como tal y esta parte central es el núcleo. Hasta la ubicación tiene que ver con la característica especial del núcleo, ¿no? Puede ser una estructura ovalada o circular, esférica como tal, que está limitada por una membrana. ¿Cuál es la función principal del núcleo? Esto es como el eje central de una célula, cuando tiene núcleo, ¿no? Porque en la que no tiene núcleo, pues la función principal la realiza otro organelo. Aquí se controlan y se dirigen todas las funciones de la célula y también se controla la reproducción celular. ¿Qué encontramos en el núcleo? Primero que todo, la membrana que me envuelve al núcleo, que viene a ser esta que encontramos aquí, se llama la membrana nuclear. Es una membrana que está rodeando al núcleo y que permite el paso de sustancias del citoplasma al interior del núcleo o del interior del núcleo al citoplasma. O sea, permite que entren o salgan sustancias del núcleo. Aquí en la membrana nuclear encontramos a estos que también son poros, que son los que tienen esa función, permitir la entrada o salida de sustancias. Bien, dentro del núcleo como tal encontramos al nucleolo, que sería este organelo que ustedes ven acá. También se ve como una parte esférica dentro de la célula, dentro del núcleo como tal. Y su característica es que tiene forma esférica y controla la producción de ribosomas. Aquí encontramos también todo este cordoncito que veíamos acá internamente dentro del núcleo que se llama la cromatina. La cromatina parecen muchos filamentos enrolladitos
y la función principal es que cuando la célula se empieza a dividir, forma los cromosomas. También encontramos al ADN, que ya habíamos hablado de él. Son 2 cadenas en forma de espiral y la función es almacenar toda la información hereditaria. Y aquí también encontramos al ARN, aunque no olviden que el ARN también lo podemos encontrar en el citoplasma. Está formada por una cadena. ¿Y cuál es la función principal? Entonces, primero, copia al ADN, lo traduce y lo lleva a los ribosomas para que estos fabriquen las proteínas. Entonces, aquí vamos a ver todos los organelos celulares con cada una de sus funciones y sus características. Bueno, vamos a hablar entonces ahora acerca de lo que es la clasificación de las células. Las células las podemos clasificar de diferentes maneras. Uno, primero, según su evolución o complejidad. Podemos hablar de, en ese caso, que las células pueden ser o procariotas o eucariotas. Las vamos a clasificar también según su forma, según su tipo de nutrición. Vamos a hablar de las diferencias que encontramos entre una célula animal y una célula vegetal. Y vamos a hablar acerca de lo que son los organismos según el número de células que presentan. ¿Listo? Vamos a iniciar entonces hablando de las clases de células según su evolución o complejidad. En este caso, las células pueden ser de dos tipos, ¿no? Células procariotas o células eucariotas. ¿Por qué se caracterizan las células procariotas? Esa parte de procariota viene de primitiva, entonces quiere decir que son las primeras células que se formaron. Como son primitivas, carecen de un núcleo, no presentan núcleo. En ese caso, el ADN va a estar disperso por todo el citoplasma. Y aquí vamos a ver que en este grupo de células procariotas encontramos algunas algas y algunas bacterias como tal, ¿no? Entonces, aquí vemos, por ejemplo, una célula procariota con microvellosidades, bien, pero carece de núcleo como tal. Las células eucariotas, a diferencia de estas, poseen un núcleo organizado y el ADN se encuentra acá en el núcleo como tal. Entonces, aquí vemos la célula como tal, esta sería la membrana celular, tendríamos su citoplasma y el núcleo como tal. Entonces, las células eucariotas poseen un núcleo definido, deben tener una membrana nuclear, y las células procariotas no presentan el núcleo. Bien. Según la forma, ¿cómo podemos clasificar a las células, no? A nivel de nuestro cuerpo, por ejemplo, si hablamos nosotros a nivel de los seres humanos, tenemos células esféricas. Pueden ser los glóbulos rojos, los glóbulos blancos. Podemos hablar de los adipocitos o los que nos forman el tejido graso de nuestro cuerpo, ¿no? Hay unas que son filiformes o pueden tener forma de hilo. Si hablamos a nivel de los hombres, los espermatozoides como tal pueden denominarse de esta manera. Hay unas células que tenemos que tienen una forma alargada. En ese caso hablamos de las células a nivel de nuestros músculos. Nuestras células musculares entonces tienen esa característica, ¿no? Bueno, entonces tenemos esta que también sería una célula eucariota. Esta es una célula eucariota, aunque no se le vea el núcleo. Esta también es eucariota, aunque no se le vea el núcleo. Aquí tenemos otro que tiene forma de estrella. Se les dice que son células estrelladas como las neuronas. Y aquí también se le ve el núcleo como tal. ¿Bien? Y aquí encontramos otras células que tienen unas formas isodiamétricas, es decir, que tienen diferentes tipos de formas geométricas. Encontramos unas que son cilíndricas, unas células cilíndricas, por ejemplo, las que encontramos a nivel de nuestro intestino delgado. Hay otras que son células planas, como las que encontramos a nivel de nuestra piel, en la parte externa de la piel. Otras que tienen forma rectangular, por ejemplo, en el caso de la cebolla como tal, tienen esa forma rectangular. Y otras que pueden llegar a tener formas cúbicas, como las que encontramos a nivel de nuestros riñones. Entonces, ahí, bueno, se pueden encontrar de todas las algunas formas geométricas como tal, ¿no? Vean que estas también aquí se les puede ver bien su núcleo como tal, entonces también hablamos de células eucariotas. Pues en realidad aquí todas son eucariotas. Bien.
¿Cómo clasificamos a las células de acuerdo a su tipo de nutrición? Hay unas células que en ese caso son células heterótrofas, es decir, que no fabrican su alimento y que tienen que incorporarlo. Es lo que ocurre con las células de nuestro cuerpo. Nuestras células son heterótrofas porque tienen que incorporar sustancias. A diferencia de las células de las plantas. Las células a nivel de las plantas son células autótrofas porque son capaces de fabricar su propio alimento, ¿no? Entonces, esa es la diferencia a nivel de nutrición. Ahora vamos a hablar de las diferencias que encontramos entre la célula animal y la célula vegetal. Si hablamos de la célula vegetal, bien, vamos a revisar aquí un minutico. La célula vegetal tiene una membrana celular, pero además de tener membrana celular, la célula vegetal tiene una partecita que se llama la pared celular, es decir, posee pared celular y membrana celular. Pero si hablamos de las células animales, solamente presentan membrana celular. En el caso de nuestras células no tienen pared celular, porque la pared celular es lo que ayuda a formar, por ejemplo, la fibra de un vegetal. Recuerden, en ese caso, cuando hablábamos de las fibras, por ejemplo, del mango o la fibra del fique. Entonces, ese tipo de fibras son muy ricas en celulosa y la pared celular es la que ayuda a formar ese tipo de fibras. Bien, la célula vegetal posee cloroplastos que almacenan la clorofila, mientras que la célula animal carece de cloroplastos. Entonces, vean aquí los cloroplastos a nivel de la célula vegetal. En la animal no hay. La célula vegetal puede presentar una vacuola grande o varias pequeñas. Aquí tenemos la vacuola. A nivel de la célula animal puede tener una vacuola muy pequeña o no tener vacuolas. Es normal que una célula animal no presente vacuolas o puede tener una muy pequeña. En el caso de la célula vegetal no posee centriolos, pero la célula animal sí posee centriolos o centrosomas. La célula vegetal es autótrofa y realiza fotosíntesis, mientras que la célula animal es heterótrofa y captura nutrientes o el alimento como tal. Esas son las diferencias entre la célula animal y la célula vegetal. Ahora, ¿qué semejanzas hay entre las dos células? Primero que todo, las dos tienen mitocondria, las dos tienen membrana celular o membrana plasmática, las dos poseen citoplasma, las dos presentan un citoesqueleto, las dos presentan peroxisomas, presentan núcleo, bueno, a menos que hablemos de unas células procariotas, sería la única diferencia, ¿no? Poseen un aparato de Golgi y aquí me faltó colocarle que tienen retículo endoplasmático, ¿no? Liso y rugoso. Esa también es una semejanza. Aquí encontramos nuevamente las células animales y las células vegetales y aquí se puede notar un poco más la parte de la membrana celular y la parte de la pared celular. La pared celular está verdecita y la membrana celular esta partecita interna. Y vean la vacuola grande a nivel de lo que es la célula vegetal. Bien. Ahora, clasificación de los organismos según el número de células. ¿Cómo los podemos organizar? Podemos hablar de organismos unicelulares y organismos pluricelulares. ¿Qué es el unicelular? Cuando están formados por una sola célula. Entonces, hablamos de los protistas. Vean, este organismo se llama el paramecio. Miren las microvellosidades o cilios alrededor de su cuerpo, que permite que éste se mueva. Y aquí este paramecio como tal es un organismo unicelular porque solamente es una célula. Esta es una ameba, también un organismo unicelular. Aquí encontramos a las bacterias, un bacilo, cocobacilos, cada uno de estos sería unicelular. Los vibriones, que son este tipo de individuos. Aquí encontramos algunos cocos, estafilococos, estreptococos, diplococos, los espirilos y las espiroquetas. Esos son organismos unicelulares. Y aquí encontramos los organismos pluricelulares o multicelulares, que es porque les llama así, porque tienen muchas células. Entonces hablamos de las plantas, las algas, los hongos,
animales vertebrados e invertebrados, y aquí podríamos incluir también a la parte humana como tal. Entonces, los que están formados por muchas células, que los denominamos organismos pluricelulares o multicelulares, y los organismos unicelulares. Bien, y aquí entonces vamos a encontrar nosotros, por ejemplo, eso es lo que deberíamos haber alcanzado a observar a nivel de microscopía. En ese caso hablamos de, estas son las células en la cebolla. Las células en la cebolla, aquí hablamos de un tejido, porque tiene muchas células, ¿no? Un tejido de la cebolla, una muestra que uno ve a nivel del microscopio. Y aquí encontramos esta parte externa, que es lo que nosotros llamamos membrana celular. Esta parte interna, todo esto, es el citoplasma, y esto que ustedes observan acá sería el núcleo. Esta sería una célula de cebolla observada directamente a través del microscopio, sin ningún tipo de colorante. Y aquí es cuando le agregamos un poquitico de azul de metileno, un colorante que permite que resalten algunas de sus estructuras. Aquí la vemos con un aumento de más o menos, aquí la vemos más o menos como 100 veces más, 100 veces más grande que el tamaño real. En ese caso encontramos nuevamente el núcleo. Esto que si ustedes observan acá es un núcleo, esto sería un núcleo, esto sería un núcleo, esto sería un núcleo. Bien, encontramos toda esta parte interna que sería el citoplasma, y estas lineecitas que nos dividen a la célula, que viene a ser la membrana celular. Bien. Aquí encontramos a un aumento mayor, es decir, aquí más o menos se encuentra unos 400 aumentos, es decir, 400 veces más grande del tamaño real. Y aquí vean, aquí tenemos, se nota bien la membrana celular. Bueno, no se alcanza a observar muy bien lo que es la pared celular. Bueno, aquí en esta partecita tal vez se ve un poco lo que es la membrana y pared celular, la diferencia, pero quiero que hagamos énfasis aquí en el núcleo y observen estos cuerpos pequeñitos que están dentro del núcleo. A estos los llamamos nucleolos. Entonces aquí ya se observan los nucleolos más o menos a unos 400 aumentos o 400 veces más grande del tamaño real. Este sería el núcleo, y lo que tenemos aquí internamente serían los nucleolos. Acá encontramos las células sanguíneas. Estas son las células a nivel de nuestra sangre. Entonces encontramos todas estas que ustedes observan acá, serían los glóbulos rojos. Y aquí van a encontrar estos pequeñitos que observan acá, esos punticos pequeños. Estos son las plaquetas o trombocitos, ¿no? Estos chiquiticos que observan acá, que son los encargados de realizar la coagulación sanguínea. Los glóbulos rojos son los encargados de transportar el oxígeno y el dióxido de carbono a nivel de nuestra sangre, ¿no? Se les llama glóbulos rojos o eritrocitos, y a estas que son las plaquetas o trombocitos. Bien, y aquí encontramos a estos que vienen a ser los glóbulos blancos. No olviden que los glóbulos blancos son las defensas de nuestro cuerpo. Estos que ven acá, que se notan un poco más. Bien, y es que tienen aquí, a ellos tienen una característica primero que son más grandes que los glóbulos rojos. Los glóbulos blancos son más grandes que los glóbulos rojos, y se encuentran en menor cantidad, es decir, se encuentran en poca cantidad. Aquí hablamos de los glóbulos blancos o leucocitos. Los glóbulos blancos son la defensa de nuestro cuerpo, ¿no? Estos son los encargados de realizar los procesos de defensa a nivel de nuestro cuerpo. Aquí encontramos las células de nuestro epitelio bucal, es decir, cuando yo tomo una muestra de la parte bucal, de la parte interna de nuestra boca, estas son las células que uno encuentra. Aquí las encontramos coloreadas con azul de metileno, pero quiero que empiecen a notar algo. Miren las características, no son completamente esféricas. Y aquí, esta sería una célula, por ejemplo, y eso que ustedes ven aquí pequeñito es el núcleo. Aquí, una célula y el núcleo, ¿no? Aquí, bueno, estas están dispersas, estas están un poco más unidas. Bien, aquí la vamos a ver. Esto es
más o menos el tamaño es 100 veces más grande que el tamaño real. Aquí la encontramos a 400 aumentos, es decir, 400 veces más grande del tamaño real. Y aquí encontramos esta célula con su núcleo. Entonces aquí ya es un poco más notorio verla tridimensionalmente hablando, ¿no? Entonces la célula y su núcleo como tal. También células de nuestro epitelio bucal. Aquí encontramos las células vegetales con los cloroplastos. Aquí vean que es notorio ver la membrana celular y podríamos aquí internamente verificar que existe la pared celular y el espacio que hay entre una célula y otra, ¿no? Bien, y estos que tenemos acá, que vienen a ser los cloroplastos dispersos en todo el interior de la célula, en todo el citoplasma. Aquí lo vamos a ver un poco más en detalle. Estos vienen a ser los cloroplastos. Y aquí viene a estar todo lo que es la parte del citoplasma. Aquí vemos la parte de la membrana celular. Aquí ya tenemos más o menos unos 1000 aumentos, 1200 aumentos. Esto no lo alcanzaríamos a ver de esa manera en un microscopio normal de la universidad porque pues el aumento no alcanza hasta allá. Bien. Bien. Esta planta se llama la elodea. La elodea es una planta acuática. Normalmente, si han tenido la oportunidad de ir por ejemplo, en las lagunas, en algunas lagunas se pueden encontrar fácilmente lo que es la elodea, ¿no? Si ustedes van a la laguna de Tota, por ejemplo, ahí encuentran bastante elodea. Cuando uno coge o toma una de estas hojitas de la elodea y la lleva al microscopio, ahí puede ver los cloroplastos, ¿no? Y quiero que vean entonces cómo sería el movimiento de esos cloroplastos dentro de las células como tal. Ahí podemos ver lo que son las células. Cada una de estas es una célula y ahorita vamos a ver bien el interior de la célula con sus cloroplastos. Esos serían los cloroplastos y miren el movimiento de ellos dentro de la célula. Bien. Vamos a revisar aquí otro. Este es otro video relacionado también con el movimiento de los cloroplastos. Dentro de lo que es el citoplasma. Vean ahí cómo es el movimiento de ellos. Entonces ahí es donde prácticamente si nosotros lográramos observar esto todo el tiempo en una planta, pues fácilmente la cuidaríamos un poquitico más, ¿no? Y esto es lo que ocurre todo el tiempo a nivel de los vegetales, a nivel de las plantas. Entonces ese movimiento, no olviden cuán importantes son los cloroplastos porque ellos son los que ayudan a fabricar el alimento dentro de la planta. Entonces ayudan a fabricar azúcares, algunas fibras, algunos componentes que tiene la planta como tal, ¿no? Gracias al dióxido de carbono que toman, ¿no? Y además de eso, la producción del oxígeno. Entonces, fabrican alimento y en ese caso la glucosa, la savia elaborada. Y fuera de eso, el oxígeno que nosotros requerimos. Ese sería el movimiento. A ese movimiento, olvidaba decirles que se le denomina ciclosis.
Bueno, listo. Esto es lo relacionado con lo que son las células vegetales y animales, ¿no? Aquí vimos de las dos clases, las vegetales y animales, cuando hablábamos, por ejemplo, de la parte de la sangre como tal.